¿Usted le puede garantizar a la gente de Loja que puede arreglar todo lo que acabó de destruir el monopolio en los últimos 8 años, sí o no? Vean, y yo lo que puedo garantizar este rato, con la seriedad que corresponde, es que estamos en condiciones, por conocimiento y experiencia, de hacer las gestiones y de llevar a cabo una administración sin politiquerías baratas, sin prebendas ni granjerías, que permita, utilizando bien los recursos, primerito, reconstruir los servicios públicos básicos que la politiquería en estos 8 años, después de la revolcatoria de Loja, ha destruido. Que nosotros estamos respaldando la candidatura a prefecto del ingeniero Siccho, cierto. Que el ingeniero Siccho es un militante de Centro Democrático, cierto. Que también hay otros partidos como Democracia Sí, inclusive Avanza, que han expresado su deseo de colaborar con la candidatura de José Bolívar Castillo a la alcaldía. Sí, y nosotros lo que hemos hecho es agradecer, coordinar, buscar la manera de sumar fuerzas. Y yo quiero decirles a toda la primavera esta de constitucionalistas y de operadores políticos, politólogos, panelistas, de que mi deseo no es excluir a nadie, que yo les llamo a todos a que nos unamos en función de los objetivos de largo plazo de Loja. Hacia allá tenemos que ir. Varios temas de coyuntura, al menos a nivel de Loja. Pero antes de nada, doctor, quiero ponerle un preámbulo porque en redes sociales en estos días estuvo haciéndose viral de que ya reafirma José Bolívar Castillo su candidatura a la alcaldía de Loja. En redes sociales salía, yo había hecho el trabajo de ver en dónde lo había dicho, yo no lo había visto, pero en redes sociales ya estaba circulando, en varias redes, incluso de la provincia, de que ya estaría en firme su candidatura a la alcaldía de Loja. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. En primer lugar, es necesario atenernos al marco jurídico. Para hablar de en firme una candidatura, esa candidatura tiene que estar debidamente inscrita. Y que yo sepa, esto va a suceder por el mes de septiembre del próximo año. Ahora, están bastante atrasados en noticias, porque yo ya lo vengo diciendo desde hace largo tiempo, que tengo la voluntad de seguir colaborando con Loja, con los afanes del pueblo de Loja, en la medida en que el pueblo de Loja confíe en nuestra capacidad de acción. Mientras yo tenga la capacidad física e intelectual de hacerlo, lo he dicho siempre, aquí presente, nosotros no le vamos a esquivar el cuerpo a esta gravísima situación en la que ha caído Loja. Todo lo contrario. Queremos dar todo nuestro aporte para poder retomar el progreso, el orden, la salubridad, el turismo, recoger todos estos valores, estas fortalezas de Loja, para hacer de ellas el punto de apoyo que permita cumplir la única política social que tiene sentido, que es generar fuentes de trabajo sustentables. Por ahí viene la solución, inclusive al problema de la violencia, por ahí viene la solución al problema de la inseguridad de la que tanto lamentamos. Muy bien, doctor. Ahora ha trascendido también de que iría incluso por Centro Democrático, sabiendo que en este caso usted cuenta con un partido como es el Movimiento ARE. Eso es al menos que se dan en las publicaciones, y toda esta especie de especulación se da por el conflicto de que se tendría que ir a primarias en el partido, e incluso, se lo tengo que decir también aquí, la idea era dejarlo a Chatos en el Movimiento ARE para que no participe. No sé, eso es lo que yo he visto al menos. La pandilla política culpable de la situación que enfrenta Loja tiene sus operadores políticos, ¿no? A título de unos de periodistas, de encuestadores, de manejadores del sistema digital, y entonces ellos se dan modos, ¿no?, para generar conflictos donde no hay. Que nosotros estamos respaldando la candidatura a prefecto del ingeniero Siccho, cierto. Que el ingeniero Siccho es un militante de Centro Democrático, cierto. Que también hay otros partidos como Democracia Sí,
inclusive Avanza, que han expresado su deseo de colaborar con la candidatura de José Bolívar Castillo a la alcaldía. Sí, y nosotros lo que hemos hecho es agradecer, coordinar, buscar la manera de sumar fuerzas. Y yo quiero decirles a toda la primavera esta de constitucionalistas y de operadores políticos, politólogos, panelistas, de que mi deseo no es excluir a nadie, que yo les llamo a todos a que nos unamos en función de los objetivos de largo plazo de Loja. Hacia allá tenemos que ir. No estamos acá para generar confrontaciones inútiles, para recoger rencores que tienen que ser botados en el canasto de la basura. Hay rencores enfermizos, ¿no?, que vivimos dándole la vuelta a la noria en eso. Ya basta. Seamos capaces de ser felices, uniendo fuerzas en función de objetivos comunes, ¿no? Yo eso les convoco. Muy bien, muy bien. Bueno, era un poco importante la aclaración porque, bueno, eso es lo que está circulando en redes, eso es lo que muchas personas, al menos que están de activistas en el ámbito político, quieren generar haciendo conflictos, ¿no?, claro, para excluir. Claro, pero es importante también, pues, que se lo pueda decir. Claro, a veces hay que explicarlo. A veces cuando no se lo dice, no dirá, bueno, por algo ha de ser, por algo no se lo dice. Bueno, en todo caso, doctor, ya pasamos el Festival de Artes Vivas, se ha hablado mucho sobre el tema de la forma en la que se ha generado el voto nuevamente en Loja, que hay una particularidad, al menos en este último proceso electoral, y de ahí en adelante ya comienza la calentura de lo que va a venir y quién podría ser en este caso aspirante, más que una alcaldía, a una prefectura, a ver quién puede recomponer a Loja en la situación en la que la han dejado estancando. Por más que exista una buena voluntad de cualquiera que quiera en este caso llegar, a Loja la han jodido tanto que yo se lo digo así, sin el ánimo de ser o de ser mal pensado o de ser negativo. Es bastante el trabajo que va a tocar hacer a quien pueda llegar ahí. Es demasiado trabajo, a tal punto que tanto que se habló de la reconstrucción, que vino la destrucción y ahora recién parece que se quiere intentar hacer algo, si es que se lo termina haciendo bien. Caso contrario, terminaremos estancados años y años para Loja. Vea, usted tiene que darse cuenta, y les pido a los conciudadanos que se den cuenta de esto. Hay gente que cree que la política es un escenario teatral. Entonces, por eso hablan de actores y actoras del escenario político nacional. Entonces creen que es teatro. O sea, la realidad no cuenta. Cuenta la imagen publicitaria. Entonces se empeñan en generar imágenes ¿en base a qué? A denostar, a denigrar, a tratar de excluir a otras personas. El pueblo de Loja tiene que valorar bien qué es lo que se dice y se propone positivamente, y tiene que también con experiencia valorar quién lo dice. Y aquí permítame repetir, aunque dicen que yo repito mucho esta frase, pero ¿qué vamos a hacer? Es como el Pater Noster, qui es in cielo, ¿no? Entonces, la única definición de lo que somos es lo que hacemos. Y ahí tiene el pueblo de Loja que darse cuenta. Cuentan los hechos, no los dichos. Usted ve que los que causaron todo el relajo de Loja son ahora los que más hablan de orden. Son los que más hablan ahora de inversión público-privada. Ellos son los que están empeñados en hacer una campaña creyendo que el pueblo de Loja se va a olvidar de qué fue su actitud cuando estuvieron en la alcaldía o cuando fueron la pieza clave de determinados alcaldes, donde lo que se hizo fue fomentar el desorden, la anarquía, lastimosamente la corrupción, porque hasta en cosas tan sencillas como conseguir insumos para enfrentar la pandemia, hasta en eso metieron mano y metieron corrupción. Ese es el hecho, ¿no? Ahora, ante todas estas acciones que se vienen dando, hay dos procesos que están llevando, bueno, ahora ya no puede llevar la otra autoridad porque ya no se encuentra en este mundo, pero hay dos procesos que vinculan a dos administraciones municipales, la ex administración del ingeniero Bailón y la ex administración de la
licenciada Picoita. Las dos ya están con audiencia de formulación de cargo, de lo que yo más, si más no me equivoco la fecha, es a inicios de enero del año 2026, que ya comienzan con este tema de indagaciones. El uno por el tema del contrato con la empresa CIMAR, y el otro con el tema de la compra de insumos de mascarillas en la época de pandemia. Dos administraciones, las últimas dos, van a ser llamados a una audiencia de formulación de cargos. ¿Qué le deja ver esto que pasa en el sector público? A los tiempos, fíjese todo lo que se han demorado para llegar a tal audiencia, ¿no? Fíjese usted, todo lo que se han demorado. Porque, por ejemplo, en el caso CIMAR, todo Loja sabe que el problema se suscita cuando determinado candidato a alcalde dice: aquí el otro candidato les estaba obligando a que ustedes depositen por anticipado la contribución especial de mejoras para poder ejecutar las obras dentro de los barrios. Yo ofrezco hacerlo de manera directa, sin extorsionarles a ustedes esos recursos, porque yo voy a conseguir que el BEDE me entregue la plata y que entonces pues los 14 barrios los vamos a pavimentar para que la firma que ejecute eso cobre después la contribución especial de mejoras. Dígame usted, ¿qué firma habrá que quiere emprender una obra sin que le den el anticipo correspondiente? Pues apareció una firma, ¿no? Algo debieron haber pactado, porque la farándula política nacional se mueve muy bien en esto, ¿no? Y se administra con los gobiernos seccionales. Y entonces dijeron: muy bien, esta firma hace la oferta de ejecutar la pavimentación de los 14 barrios sin necesidad que se le dé anticipo. Ejecutará las obras y procederá a cobrar después la contribución especial de mejoras para hacerse pago de su inversión. Eso dijeron. El contrato se firmó en esos términos. Más aún, la firma esta ganó ese concurso porque ofertó que ejecutaría las obras sin anticipo. Pero oh sorpresa, ¿no? Oh milagro de la Santa. Resulta que 2 días antes de que termine la administración, aparece el municipio pagándole cerca de $4 millones de anticipo. ¿Sin qué ni a qué? Y yo no creo que eso no lo haya sabido quien iba a asumir la alcaldía inmediatamente. Pero lo curioso es que el cabildo, este cabildo que estamos ahora, se ha pasado más de la mitad del periodo. Ya estamos por 2 años y medio, ¿no? Realmente encubriendo el tema, ¿no? Lo mismo que en el caso de Jardines de Punzara. Encubre que encubre, ¿no? Entonces, recién vamos a tener este llamado a juicio y esperamos pues que se actúe con la rectitud que corresponde, ¿no? Oiga, doctor, yo le quiero preguntar así un poco más a nivel título personal. A usted le han puesto un sinnúmero de juicios también. Así es. Sí. A pesar de todo, no ha llegado a una instancia como lo que están llegando los últimos 2. Porque no han podido, pues han buscado por dónde, ¿no? Pero no han podido, porque en realidad, si algo he hecho yo, ¿no?, es cuidar los intereses del Estado, los intereses públicos. La platita pública es la plata de un pueblo pobre. Y no es que seamos tacaños, sino que tenemos que defender el centavo para poder ejecutar más obra y hacer que la gente que trabaja, trabaje efectivamente. Y si no trabaja, pues corresponde separarle, ¿no? Ahora, claro, ahí tengo un montón de juicios de gente que fue separada por incumplimiento grave de sus funciones, por actos inclusive de corrupción, que después van al juicio laboral y ordenan que se los restituyan sus puestos y se les indemnice lo que han dejado de ganar. Entonces, todo eso que ordenaron que se pague, a mí me lo glosan pues a título de repetición. Entonces viene el correspondiente juicio de repetición. Y he tenido que batirme durísimo en esto, ¿no? Lo mismo en el caso bendito ese de Safety, ¿no? Ahí había un contubernio entre el municipio, la administración municipal aquella, y esta firma tramposa. Un contubernio para
demandar y no defenderse el municipio. Y demandar fuera de la jurisdicción de Loja, cosa que la cuestión esté bien asegurada y encubierta. Imagínense usted, demandar el supuesto incumplimiento de un contrato por parte del municipio, demandar en acción de protección. No tiene nada que ver eso, ¿no? Pero lo hicieron. Y demandar además en una jurisdicción de la provincia de Los Ríos, creo que en Quevedo. Y el municipio de Loja, con todo el equipo jurídico que tiene, no se defiende. No es capaz de decir, vean, señores, aquí está el COGEP, ¿no? Y el COGEP en su artículo 9 dice clarito que las demandas tienen que ser dentro de competencia, en este caso no puede ser por acción de protección, y dentro de jurisdicción. Amén de que el contrato celebrado con Safety dice expresamente que Safety se atiene a la jurisdicción de Loja para cualquier controversia. Sin embargo, no hubo ninguna defensa. Y entonces, claro, lo que querían es que se pague, que el municipio entregue los millones. Vaya a ver qué acuerdos habrán llegado sobre eso, ¿no? No me permito sino constatar la forma como actúan, nada más. A pesar de todas las cosas que se vienen dando, hay un ambiente político que ha cambiado un poco diferente al año 2023. Yo tengo que decirlo, en el 2023 muchas de las personas en las conversaciones que tenían, pobrecito, dejémoslo que llegue un hombre humilde. Hablamos en este caso por el señor Quesada. Pero los ambientes políticos cambian. Hoy en día ya no es Franco Quesada, en aquel entonces la persona que debería llegar porque es un hombre honesto, pobre, del pueblo, ya cambió todo eso. Porque la gente ya probó que llegó a ser, en este caso, este ciudadano. Ahora el ambiente cambia totalmente. Yo incluso he escuchado a algunos taxistas que ya no tienen esa misma retórica, pero se lo pregunto a usted, porque usted también es conocedor de la política. ¿A qué cree específicamente que se debe el cambio tan abrupto que tuvo la ciudadanía del 2023 y que lo está teniendo ahora? No nos equivoquemos, estimado periodista, no nos equivoquemos. Son exactamente los mismos actores. Son exactamente los mismos actores. Y entonces, claro, lo que hicieron, la estrategia que les armaron los politólogos y todos estos expertos en marketing político, era de que el amigo Quesada haga en la campaña el rol del buenito, del humildito, del que no comete el pecado de decir nada en voz alta, sino que todo suavito, despacito, ¿no? Amor absoluto al pueblo y oferta de que vamos a distribuir prebendas, granjerías y beneficios a todo el mundo, ¿no? Entonces, ese era el candidato oficial. Y los otros tenían la consigna de hacer carga a montón contra el que tenía la posibilidad de ganarle al candidato oficial. Y el carga a montón funcionó. Acuérdese el debate que hubo en el Teatro Benjamín Carrión, que en lugar de disputar entre ellos, producir un debate entre ellos, lo único que hacían cada uno en sus intervenciones era atacarme. Todos recordamos lo que fue ese debate. Era un debate de todos contra mí. Y el señor Quesada haciendo el papelito de buenito. Claro, y que entonces vamos a beneficiar. Perdóneme, la razón de ser de la política es justamente cuidar de la equidad, cuidar de una redistribución de la riqueza que permita generar fuentes de trabajo sustentable para todos. No. Jamás yo como administrador he buscado perjudicar a nadie, mucho peor a la gente más pobre. Pero obviamente para que la gente más pobre salga de pobreza, se requiere tener orden. Porque en el desorden come más machi que el que más saliva tiene. El pez grande se lo come al chico. El Estado, es decir, el municipio como Estado descentralizado, es el que tiene que cuidar que haya orden precisamente para generar condiciones de incorporación a la actividad productiva de bienes o servicios, en este caso el servicio comercial, incorporar a todos, pero incorporarlos en términos de beneficiar a los que menos tienen, porque ninguna economía le funciona bien si no hay equidad,
Yo he repetido también 1000 veces esta frase. Nadie pone una fábrica de camisas en un país de descamisados. Si no hay equidad, ninguna economía funciona. Y vea usted las economías del primer mundo. Yo por lo menos la conozco muy bien a la economía de Alemania. Ahí la equidad territorial y económico-social es el gran motor que ha movido esa economía. Entonces, estas lecciones no se las lee nomás en un libro, ¿no?, para sacar un magíster, sino que se las conoce en el trabajo diario, en la experiencia, que nos permite, pues, prestar un servicio público en condiciones adecuadas. Doctor, ahí cuando mencionaba el tema de los panoramas, es evidente que ahora el panorama es completamente diferente de aquel entonces. Cuando usted conversa con los ciudadanos, obviamente no es igual el panorama del 2023 como el que estamos en este momento, a más de la gente obviamente que le da el voto a usted, porque es definido que tiene usted un voto duro. Haga lo que haga, parecido, por ejemplo, yo no quiero comparar, pero más o menos parece como el tema de Correa, haga lo que haga, igual tiene ese voto duro ahí. Pero de ese voto duro en adelante hay muchos cambios y hay muchos criterios. Yo lo he visto a usted en algunas intervenciones, lo veo por ahí que lo graban caminando, o sea, usted pasa como cualquier otro ciudadano común y corriente. Ahora, en este momento, ¿cómo ve usted la situación? Ya un poco más a nivel personal. En ese sentido, yo creo que usted tiene la razón. Hay un cambio. Porque, discúlpeme utilizar esta frase hecha, ¿no?, la letra con sangre. Es decir, la experiencia del pueblo de Loja ciertamente está señalando que no es la farandulería de la propaganda, del marketing político del momento de las elecciones lo que tiene que verse. Lo que tiene que verse es la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Lo que tiene que verse es que las personas están proponiendo algo positivo y proponiéndolo con la suficiente experiencia y conocimiento para poder convertirlo en realidad, porque no es fácil eso. Vea, yo he sido 4 periodos alcalde y he tenido que lidiar con 9 gobiernos nacionales. Todos los gobiernos me han cantado a mí el mismo vals. Estamos en crisis económica y no hay plata. Sin embargo, pues es indispensable saber gestionar para conseguir recursos que permiten enfrentar situaciones que son críticas, como por ejemplo la que tiene ahora Loja con los servicios públicos básicos. Que no se va a solucionar el problema del agua porque volvamos a tener empresa de agua, pues, por el amor de Dios. Que no se va a solucionar el problema de la basura porque hagamos una empresa público-privada de recolección de la basura. No. Aquí hay que hacer lo que hay que hacer para con eficiencia poder garantizar, ¿no?, la efectividad, la economicidad de esos servicios públicos que tienen que llegar equitativamente a toda la población y a toda la geografía urbana de la ciudad. Muy bien, doctor. Me quiero despedir con la última pregunta para usted y como usted sabrá, todo queda grabado aquí. Y le voy a hacer la pregunta final al menos de este espacio de entrevistas. ¿Usted le puede garantizar a la gente de Loja que puede arreglar todo lo que acabó de destruir el monopolio en los últimos 8 años, sí o no? Vean, y yo lo que puedo garantizar este rato, con la seriedad que corresponde, es que estamos en condiciones, por conocimiento y experiencia, de hacer las gestiones y de llevar a cabo una administración sin politiquerías baratas, sin prebendas ni granjerías, que permita, utilizando bien los recursos, primerito, reconstruir los servicios públicos básicos que la politiquería en estos 8 años, después de la revolcatoria de Loja, ha destruido. En eso nos vamos a centrar. Primero, reconstruir y asegurar la calidad de los servicios públicos básicos. Agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos, sistema de abastos y mercados, tránsito y transporte, conectividad, vialidad urbana y el tema fundamental. Aquí Loja tiene un suburbio, porque ha crecido inmensamente Loja,
En estos 8 años nomás, Loja ha crecido considerablemente. Entonces tiene usted casi una mitad de la población en los barrios urbanos que no cuenta con elementales servicios básicos. Y tenemos que centrarnos a eso. No se olvide que nuestro movimiento, ideológicamente hablando, es un movimiento que nació y que vive para eso, para luchar por la equidad. No se trata de seguir metiendo más y más adornitos en el centro, que pueden servir, por cierto, para atraer el turismo y a través de eso generar fuentes de trabajo. Pero no se trata solo de decorar y de cuidar el centro. Se trata de que esta ciudad, en todo su espacio, y este cantón, ojo con el tema parroquias, la cantaleta de estos señores que han sembrado el relajo en Loja durante sus 8 años, es que Castillo solo se ocupa del centro y no de la periferia, y que no hace caso de las parroquias. Sin embargo, la gente de las parroquias que me estará escuchando recordará qué alcalde fue el que les dio las obras básicas que hoy día tienen. Y que lamentablemente, porque no les han dado mantenimiento, ya están otra vez destrozadas. Ahí está, por ejemplo, el caso de Malacatos. Sistema de agua potable. 2 veces hemos tenido que reconstruirlo y hacer una nueva planta para poder dotarle a esa parroquia. Igual la infraestructura de Vilcabamba, la infraestructura de Gualel, de Chuquiribamba, de todas las parroquias. Discúlpeme que no mencione las 13 parroquias. No. Y lo mismo el caso de los barrios. Necesitamos un desarrollo multipolar de la ciudad. No todo tiene que estar en el centro. Para eso nosotros creamos 2 o 3 parroquias nuevas. La parroquia Punzara, al sur oeste de la ciudad. La parroquia Sucre Obra Pía, con su centro de gravedad en Obra Pía, porque el cuarto centenario pasó a incorporarse al barrio central, ¿no? La parroquia Sucre Obra Pía, que es una nueva parroquia en el fondo, y la parroquia Carigán. Y hemos propuesto y tenemos los estudios correspondientes para poder crear una siguiente parroquia que es indispensable en Loja, que es la parroquia Chinguilancha. En el noreste de la ciudad están viviendo ya alrededor de 30,000 personas. Eso es mucho más que algunos cantones. Y algunas parroquias grandes también. Entonces ahí tenemos que organizar bien las cosas para que la ciudad se desarrolle con equidad territorial, que es la base de la equidad económico-social.